institucional. A ver, comúnmente en este apartado, la mayoría en este caso ya conoce acerca de lo que es la liquidez. Obviamente, en base de lo que es la liquidez, en primer lugar, vamos a dar un pequeño recap de lo que comúnmente hemos nosotros tenido presente hasta el momento. A ver, la liquidez institucional, obviamente, ¿qué es? ¿Cómo funciona? En primer lugar, hay que entender que el dinero inteligente, en este caso el smart money, prácticamente son las instituciones, ya que en base a ellas es como ustedes pueden notar los grandes movimientos, los desplomes, las manipulaciones que en este caso ustedes pueden observar o que probablemente alguien lo conozca de esa manera. Las velas de gran volumen, cuando hay noticias fundamentales, pueden y tienen esa capacidad de mover el precio, perdón, tanto a favor como en contra y viceversa. Visualmente, obviamente, nosotros podemos observar la liquidez en todo momento, chicos. Eso es lo primero que tienen que tener presente. La liquidez no simplemente, como ustedes están observando, no simplemente se va a notar en base a patrones, como por ejemplo, inclusive lo que he explicado varias veces, no siempre cuando llego al punto de interés voy a tener altos iguales de esta manera, inclusive triples techos, ¿ya? O dobles pisos, o más de tres toques, liquidity pool, o albercas de liquidez, inducciones, no lo voy a tener de esa manera. La liquidez obviamente se posa en todo momento, en todo lado, en cada alto, en cada bajo, en la cotización máxima mínima de cada mecha. ¿Listo? Prácticamente la liquidez es el mercado forex y cualquier otro mercado financiero. Ahora, la liquidez obviamente que dentro de estos mercados siempre o se va a posicionar en este caso en puntos específicos. En primer lugar, con órdenes pendientes, como sell limit, buy stop, sell stop, en este caso conocidas como buy side liquidity y sell side liquidity, la cual es la liquidez de los vendedores y es la liquidez de los compradores. Si faltara o si no hubiera una de las dos, el mercado, ¿cómo es que se movería? ¿Cómo es que el precio actuaría? Simplemente se dirigiría frente a una sola dirección. Dentro de estos tipos de mercados siempre tiene que haber alguien que oferte y alguien que compre un producto. En este caso estamos hablando de una moneda en específico. Puede ser la libra, el euro, el yen japonés, lira turca, etcétera. Ahora nosotros, dentro de lo que es la liquidez institucional, simplemente nos vamos a centrar en lo más presente, listo, en puntos importantes, o es que en este caso, ¿cómo observo la liquidez? Comúnmente lo que se nos ha explicado es que se encuentra en un order block, listo, que en una zona específica y de esa manera que contenga imbalance, justo acá se va a posicionar los miles de millones. Vamos a ponerlo acá, chicos, en este caso dinero. Pongámosle signo de dólares. Eso no de entender que justo acá en esta zona tendremos miles de millones. Ahora, no simplemente va a estar en los order blocks, en los patrones que ustedes ya conocen, en altos o en bajos, está en todo lado. Pero en mi caso, comúnmente, ¿dónde lo vamos a observar? En primer lugar, como ya les mencioné, en los bloques, en las velas de gran volumen, siempre hago esto énfasis, debido a que algunos especulan que las velas de gran volumen no da a entender en este caso que es liquidez inyectada por las instituciones, algunos, ¿ya? Otros puede que lo utilicen como la acción del precio. En mi caso, eso es lo que hago. Cuando el precio llega a una zona específica, al operar tantos escenarios, al observar por qué el precio reacciona en un nivel, en este caso en un order block, un imbalance, y justo en ese nivel inmediatamente me deja mechazos o velas de gran volumen. ¿Qué me da a entender? Listo. Llegó a una zona, específicamente el precio lo mitigó, balanceó y lo mismo. Cuando siempre explico acerca de lo que es
las zonas premium y las zonas discount, y también lo que es el equilibrio, el precio equitativo, el fair value, el valor razonable entre la oferta y la demanda. Lo mismo, estos bloques siempre van a tener de los 1.000 millones que haya. Listo. ¿Cuál es el precio equitativo en este caso? La mitad, unos 500 millones. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, en mi caso, cuando yo observo niveles o cotizaciones puntos del mismo nivel, no simplemente tiene que estarlo de esta manera. Ese es el gran error, de que tiene que estarlo así. Mire, llega a esta zona, respete, puede inclusive romper un poco, retroceder, respetar. No siempre va a estarlo de esta manera. Con solo que el precio nos deje un bajo, casi o mismo de similar tamaño, eso es liquidez. Por ejemplo, miren acá, céntrase en esta gráfica. ¿Qué es lo que estamos observando? Uno, dos toques. Eso es liquidez. ¿Ya? Probablemente el híbrido lo detecte y vaya a neutralizar. Y lo mismo acá, si observo altos iguales, de esta manera, pero el precio ya desciende. Aquí siempre, perdón, va a estar posicionado la liquidez, porque desde acá vendieron para luego comprar, vendieron para luego comprar. Siempre el precio en este caso en primer lugar impulsa para luego retroceder. Y lo mismo, viene, se lleva los bajos y luego los altos. Y lo mismo que vuelvo y repito con la teoría elitista. Cuando yo tengo movimientos bajistas, ¿qué es lo que pasa con altos? Siempre son liquidados. Es por ello que trato de explicarles que se centren desde una temporalidad mayor, macro, ¿ya? No se vayan directamente a bajar, perdón, a marcar los rangos estructurales. Es ahí donde tienden a confundirse y forman parte de la liquidez. Puede que acá en este apartado, justo acá en este último high, les deje su rango estructural. De esta manera, justo pongamos un ejemplo 4 horas o 1 hora, y ustedes querían vender en ese nivel. Inmediatamente el precio, ¿qué es lo que hace? Retroceder. ¿Y por qué llegó a la zona y ahora sí, anterior, perdón, y continúa distribuyendo? Si yo me dirijo desde una temporalidad mayor, ¿qué es lo que voy a encontrar en base a estos impulsos y retrocesos? Que simplemente es un solo fractal, un solo impulso. Es por ello que mis gráficas, como ustedes observan, siempre van a observar estas líneas. ¿Por qué marco high de 4 horas? ¿Por qué marco low de 4 horas? Y luego me dirijo, ahora sí, a buscar correctamente el rango. ¿Ya? Entonces, lo que está dentro, ¿qué es? Simplemente subestructura. Cuando el precio, al momento de retroceder, ¿qué es lo que va a pasar? Y si neutralizo un bajo, inmediatamente estos lows, en primer lugar, la dirección ahora se torna bajista. Y por ello, estos lows en liquidez. Y si tengo por debajo un punto de interés que no son mitigados, entonces eso será como un imán para el precio. ¿Listo? Y justo cuando llegue ese nivel, inmediatamente tendremos una reacción. Puede ser en contra y a favor. Incluso ya he mostrado los trades que he tomado. Cuando, por ejemplo, tengo una dirección alcista, listo. Vamos a la ruptura. ¿Por qué esperé en esta zona? Y luego tomé la entrada y llegó a este punto de interés. Y eso lo di a conocer en la clase de ayer, con un trade. Perdón, hace una clase. Neutralizó. Y hubo varias preguntas de por qué tengo o por qué tomé una entrada justo en este nivel. Y te fuiste en contra. Y de aquí saliste. En primer lugar, porque tenía una ruptura. Tenía un punto de interés que no mitigó. Tenía ineficiencia o cómo descendió. ¿Qué me da a entender? Y cuando impulsa, va a reaccionar en otro nivel. Y luego inmediatamente va a llegar al otro punto. Esto prácticamente es como un partido de fútbol. Es como decir que aquí tengo un jugador. Listo. Acá tengo otro jugador. Acá tengo otro jugador. Acá tengo el arquero. Acá tengo otro jugador. ¿Qué es lo que va a pasar? Ah, ya. Si aquí está un balón, ese balón para que ingrese al arco, ¿quién lo va a mover? ¿El arquero? ¿Los aficionados o el árbitro? Los jugadores. Los jugadores van a mover el balón. Puede que le pase el balón a Pepito, Pepito le pasa a Camilo, Camilo lo pasa a Sebastián, Sebastián lo pase a Pepito y Pepito otra vez lo pasa, en este caso,
a Juanito, etcétera. Y ahora Juanito, cuando esté cerca del arco, al anotar ese gol, ¿qué va a recibir a cambio? Victoria. ¿La victoria de qué? De ganar ese partido y probablemente algunos premios, etcétera. ¿Qué es lo que pasa dentro del mercado de Forex? En los bajos, ¿quiénes van a posicionarse? Los compradores, los demandantes. Y por ende, en estos bajos, ¿qué se van a encontrar? Los miles de millones. Si yo quiero que el precio ascienda, listo, voy a ingresar probablemente unos 100 millones, a modo de ejemplo. Si yo ingreso unos 100 millones, miren lo que pasa con el precio, cómo impulsa, ¿ya? Y todos los pequeños vendedores estaban en contra, obviamente fueron liquidados. Estos pequeños vendedores fueron liquidados. Ahora, para que retroceda, ¿voy a vender de la misma manera con los 100 millones? ¿Qué creen? Obviamente que no, ya que si lo hago de esta manera, invierto 100 millones en la parte superior y al causar este mismo movimiento, lo más seguro es que al ingresar esos 100 millones, vamos a observar velas de gran volumen. Ahora los demandantes, ¿en qué se tornan? En vendedores. Y por ende, toda la masa se va a unir a qué? A ese movimiento. Entonces, entre mayor liquidez o capital haya, ¿qué es lo que va a pasar? Estos bajos serán liquidados, neutralizados. Inclusive, este low, o también conocido como bajo fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si el precio quiere, perdón, si quieren seguir ascendiendo o si quieren dejar todavía altos y bajos cada vez más altos que los anteriores. Listo, simplemente un incentivo. ¿Cuál es ese incentivo? Ya no 100 millones, sino 50 millones. Y por ello, la mayoría, perdón, de las veces, cuando retrocede, los movimientos se tornan lentos. ¿Listo? Y como ustedes pueden observar, ¿llega a dónde? A un order block más reciente. Y por ende ya deja zonas ineficientes, bloques que no han sido mitigados. ¿Ya? Y luego continúa distribuyendo, pero por lo menos ya recuperaron lo que invirtieron al inicio, neutralizan los bajos, luego comienzan a distribuir. Y lo mismo cuando retrocede, impulsa, pero algún momento causa la ruptura. Y ahora, ¿dónde van a posicionarse? Justo acá dejaron, ¿qué cosa? Una orden pendiente, los miles de millones. Llega o causa ese retroceso, van a neutralizar los altos, que se llevaron de premio toda la liquidez de los ofertantes, de los que vendieron en esa subestructura. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo de los futbolistas, espero haberme dado a entender el por qué la liquidez se va a posar en los altos y también en los bajos. Estoy frente a una dirección bajista que voy a tener los altos en una línea de tendencia. Es algo lógico. Si yo observo que vendieron, 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 ¿cómo lo conocemos? Línea de tendencia o directional bias bajista. Cuando el precio causa mi primera ruptura, inmediatamente los altos en que se convierte en liquidez previa, probablemente para un punto de interés cercano. ¿Listo? Es por ello que les menciono, no siempre el precio va a dejarnos altos iguales frente a una zona. Como ya lo hemos visto, probablemente ustedes ya lo sepan, no voy a volver a repetir esos puntos. Ahora, chicos, déjenme borrar este apartado de acá. Ahí está. Donde también podemos observar la liquidez en las velas de gran volumen. ¿Ya? Cuando el precio, por ejemplo, no mitiga un bloque, miren acá, nos deja un low, nos deja un high, retrocede y luego impulsa. ¿Qué pasó? ¿Por qué no regresó a mitigar este bloque? Cuando causa ese tipo de apartados, sabemos que dejó un bloque ineficiente, no balanceado, ¿ya? Al haber tanto momentum, ¿qué es lo que pasó? Hay mayor compradores antes que los vendedores. Entonces, por ese motivo, en mi caso, cuando impulsa, pero retrocede y causa la ruptura, no, inmediatamente no es que aquí voy a comprar. ¿Se da movimientos a favor? Obviamente que sí. Dentro de mi plan de trading y reglas operativas, ¿qué es lo que me menciona? Que aquí no puedo ingresar entradas hasta que neutralice este high. No, porque ya tengo mi primera confirmación. Si causa esta primera ruptura, ¿qué es lo que va a pasar ahora con los compradores? Al observar la primera ruptura, listo. Ellos perdieron mucho capital acá. Al haber esa primera ruptura, todos se van a montar en esa ola. ¿Listo? Entonces, es como obviamente que no,
Nosotros los minoristas no podemos mover ni siquiera una vela, ni una pipeta, ¿ya? Lo que estoy dando a conocer aquí son a las otras instituciones, los bancos, los bancos pequeños, cooperativas, etcétera. Ahora, las mechas largas, para mí también esos son liquidez. Me he dado cuenta que comúnmente al llegar a un punto de interés, la mayoría de las veces llega con, con mechas largas y en una temporalidad mayor. Mientras nosotros en una temporalidad menor tratamos de buscar la subestructura, es decir, altos y bajos para posicionarnos en los puntos de interés más cercanos, no nos percatamos qué es lo que aconteció al inicio. Y esto es uno de los conceptos que explica Michael, creador de los conceptos de ICT, el patrón swing high, la cual significa cotización alta, ¿ya? Y no le damos en este caso ese valor, probablemente ese sentido, el por qué él lo llama swing high. Él obviamente que no lo dice a profundidad directamente, cómo es que podemos utilizarlo o específicamente para qué sirve. No, lo que hemos aprendido es que es un patrón, pero ese patrón es el causante de las neutralizaciones de liquidez. Cuando deja más mecha que cuerpo. Ahora, si estoy frente a una dirección alcista y me deja mechazo por la parte superior, más grande que el cuerpo, eso me da a entender que son neutralizaciones de liquidez. Lo mismo cuando llega a una zona de oferta o de demanda, de una dirección alcista. Aquí está mi bloque. Y observo un patrón grande justo en este nivel, vamos a ponerlo acá. ¿Qué es lo que hace en una temporalidad menor? Nos deja la subestructura. Y aquí nos deja un bloquecito pequeño y mechazos. ¿Y qué es lo que esperamos? Primera ruptura. ¿Qué es lo que pasa ahora en mi caso? Trato de analizar y concentrarme en este último bajo, que sería una vela. Si me deja más mecha que cuerpo, ¿qué me da a entender? Y está confluenciado en el 50%, mucho mejor. Me da a entender que neutralizó liquidez, respetó la zona de demanda en el 50%, por ende me da a entender que ese bloque o ese bajo será respetado y ahora tengo mayor probabilidad de que el precio vaya y neutralice este alto. ¿Ya? Entonces, recuerden, neutralización de liquidez. ¿Qué más? Mitiga. ¿Qué más puede darnos a entender? Debilidad, ¿ya? Debilidad. Dentro de lo que son las velas japonesas, ¿qué es lo que podemos notar? La parte superior es la cotización máxima, la parte inferior es la cotización mínima. Si es una vela en este caso alcista, que nos da a entender que aquí al inicio tengo mi precio de apertura y al final mi precio de cierre. ¿Por qué el precio de cierre es más pequeño que la mecha? Perdón, el cuerpo de vela. Esto probablemente en una temporalidad menor, es lo que sea. ¿Qué creen ustedes? En una temporalidad menor, las mechas no simplemente se van a notarlo de la misma manera, o probablemente acumulaciones no. Son movimientos expansivos muy grandes. Y lo mismo cuando ustedes notan en sentido contrario. Ahora, movimientos rápidos cuando tienen momento. Esto también para mí es liquidez. Y eso lo utilizo a mi favor mediante la acción del precio. Porque acá cuando desciende me deja velas de gran volumen. Y ahora cuando asciende, ¿por qué me da pequeños movimientos acumulativos? ¿Ya? Y es ahí donde nosotros tendemos a perdernos. Así el precio no llega a la zona, observado que la mayoría busca una ruptura estructural. Ay, vamos que llegue a este nivel. Tengo una ruptura, pero ni siquiera llega a este punto de interés. Es por ello que en mi caso, cuando marco mis altos y bajos, lo hago de esta manera. Lo que estoy operando dentro de estas barreras que me da a entender, que son mis altos y mis bajos, a ser respetados solo cuando el precio llegue o rompa cualquiera de sus altos o bajos, ahí me dará a entender que tengo un nuevo cambio estructural. Y de esa manera no me complico la vida. Estar marcando cuál es mi nuevo alto, cuál es mi nuevo bajo. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos, obviamente, claro que sí. ¿Dónde también se encuentra la liquidez? En órdenes pendientes, como buy stop, buy limit, sell limit, en los altos iguales, en los bajos iguales que ya mencioné. La liquidez también es el imbalance, chicos. Algo que también no había recalcado en la anterior clase es la liquidez en las velas. ¿Cuál es? La ineficiencia. Miren acá esta velita de acá, nos deja un swing low. Listo. Primera, segunda. ¿Qué es lo que pasó con primera, segunda y segunda vela? ¿Nos deja mecha? No, no es cierto. Entonces, tiene liquidez. ¿Ya? Tiene liquidez.
Aparte tiene momento, perdón, ineficiencia, con lo que ya había recalcado. Continuemos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo les mencionaba qué es lo que pasa con la liquidez en los puntos de interés. No siempre el precio va a dejarnos esto, chicos. Miren, altos iguales, espero mi bloque el más bonito con imbalance y ahora sí me voy a... No, si yo observo, obviamente ya me da la formación de mi rango, etcétera, inclusive la finalización. Listo, ya. Si estoy en macro y tengo, ¿qué es lo que tengo acá? Una mecha. ¿Qué es lo que contiene esa mecha? Más ineficiencia. Miren, la segunda no deja mecha. Listo. Entonces, para mí, ¿qué es lo que me da a entender en una temporalidad mayor? Esos son mis dos bloques a tener presente. No simplemente va a llegar a este bonito orden bloque en imbalance. ¿Ya? Como también observo la liquidez. Olvídense de todo esto. Y si me concentro en estas dos velas, me deja uno o dos toques. Ah, listo. Esos dos toques es lo que me da a entender que son altos iguales. Y nos dirigimos a una temporalidad de 5 o 15 minutos, inclusive de 3 y uno. ¿Qué serán? De esta manera, chicos. Altos iguales. ¿Ya? Es por ello que para mí de los análisis siempre van a ser respetados desde macro. Ahora, vamos que esta zona sea refinada, etcétera, ¿ya? Vamos que aquí está un bloque, lo marcamos, nos dirigimos a una temporalidad menor, lo refinamos, etcétera. Cuando yo observo ya este apartado, le damos un giro de unos 20 grados, ¿listo? Al sentido contrario. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Eso es una liquidez en la línea de tendencia. Tengo una mecha y listo. Es ahí donde es lo que hago. Si estoy en LTF, obviamente yo no me complico la vida, abarco las dos zonas. Si hay liquidez, al último alto, ya, y me voy a favor. Es por ello que vuelvo y recalco desde macro. Necesito buscar una confluencia en el 50%. Ah, listo, ¿qué es lo que tengo acá? Acumulaciones. Cuando me deja este tipo de patrón. Mire, el precio impulsa, retrocede, impulsa. ¿Por qué se mantiene en este nivel? ¿Ya? Como antes lo conocíamos, canal bajista. Perdón, en este caso banderín o bandera. Aquí está la asta. ¿Ya? Recuerden, en mi caso también operé con concepto retail. Luego distribuye. Entonces, en estos niveles siempre habrán reacciones. ¿Ya? Ahora, cuando en mi caso, la verdad, yo cuando estoy operando la sesión o la Kilson de Nueva York, la cual solo me especializo en esa sesión, ¿ya? Por más pensé por la disponibilidad de tiempo. Pongamos que el precio llegó a este nivel, listo. Miren acá, neutraliza liquidez bajo y me da el nuevo rango y el nuevo bajo. No considero válido estos tipos de altos. Por ejemplo, miren, neutralizan, perdón, dejan altos iguales. Luego viene con un mechazo a neutralizar, listo. Cuando yo observo un mechazo, me dejo más mecha que cuerpo, ineficiencia, momentum, un swing high que neutraliza liquidez, etcétera. Eso es válido tenerlo presente. Pero si el precio no me deja algo prominente de esta manera, una mecha que se note, en mi caso no es válido, ¿ya? Por ende, sigue siendo altos iguales de esta manera, ¿ya? Obviamente, todos esos pequeños detalles ya voy a marcarlo dentro de mi zona. Entonces, es por ello que les menciono. Si yo tengo acá todavía zonas que no han sido mitigadas, por obvia razón es que el precio viene a neutralizar y luego comienza a distribuir, ¿ya? Ahora, eso siempre va a pasar. Cuando llega el precio ya prácticamente a la zona, la mayoría de las veces nos deja este tipo de velas de gran volumen. Luego comienza a distribuir, tanto al alza como a la baja. Comúnmente, como ustedes lo están observando en este apartado, me guío de la acción del precio, como les menciono, porque al inicio sube con momento. ¿Qué es lo que pasó con las instituciones? Reaccionó en una zona de demanda. Listo, que tenía imbalance y también tenía la segunda vela más ineficiencia. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, listo, chicos. Vaya casualidad en el centro. Comienza a retroceder. ¿Y por qué
impulsa y me da momento. ¿Por qué los que me crearon ese retroceso lo invirtieron en este caso dándonos rupturas estructurales con velas de gran volumen? ¿Y qué es lo que pasó en el centro? Y luego al final. Ah, listo. Si desde macro la dirección era completamente bajista. ¿Ya ven? Entonces, todos esos pequeños, confluencias lo utilizo a mi favor. Y no me dejo guiar por este tipo de movimiento. Lo que observo es esto. Si la dirección es bajista y momento, sabemos que hay liquidez, punto de interés aún no mitigados. Listo. Yo me concentro acá. Me olvido de esto. Vamos acá, acá. Ahora, no les voy a venir a explicar esto de que si tengo un punto de interés, listo, tiene que dejarme estos saltos iguales, probablemente esto es liquidez y de acá el precio va a distribuir. No se da, son pocas veces. Se puede operar, obviamente que sí. Estos son conocidas como mechas entrecruzadas, ya que en una temporalidad menor vamos a tener bloques que no han sido mitigados, ¿ya? Mitigados. Por ejemplo, las cotizaciones en un solo nivel comúnmente lo ven ustedes en una temporalidad menor que haga esto. Realmente que los va a tender a confundir. En mi caso, si desde macro observo estos niveles, no. Si tengo unas mechas en la parte superior, también tiene momento. ¿Qué creen? Va a respetar este bloque, inclusive, mire, me causa la ruptura estructural. Vamos a ponerlo acá. No, nos dejó bajos iguales. Ya. Entonces, en mi caso, por ello es que les menciono. Acá, cuando yo observo un bajo, más bajo que el anterior, tiene momento, mi dirección hasta el momento es continuar vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Convertirme en un trader scalper. Aprovechar lo que está dentro de este rango. Por ello recalco. Marquen los altos, marquen los bajos y listo. Operen dentro de este movimiento, pero no tomen decisiones de acá que va a ascender o que va a descender. En primer lugar, me encuentro en una zona barata. Inclusive puede que hubiese llegado ya a una zona de demanda. ¿Ya? Ahora, miren este segundo escenario. Tenemos inicio, final del rango, etcétera. Nos deja altos iguales. Aquí está. Por ejemplo, muchas de las veces cuando en macro ya tenemos nuestro de bloque en imbalance, ya mitigó, etcétera, tenemos una ruptura y queremos continuar vendiendo, la dirección es bajista, es válido obviamente que continuar vendiendo en base a la estructura, ¿ya? Pero si en mi caso desde macro marqué un bloque y se contiene más mecha que cuerpo, ¿mi bloque cuál será? La mecha. Si es en macro, ¿cuánto creen que sea la cantidad de pips? Puede que sea la temporalidad de 4 horas, 1 hora y contenga alrededor de 20, inclusive 30 pips. Eso es lo que yo hago. Por lo menos un bloque mitigado, o que contenga en mi caso lo estipulado es entre unos 10 y 12 pips. Perdón, 12 a 15, un aproximado. Ahí me da a entender en mi caso que los bloques serán mitigados. Inclusive a veces es cuando tomo entradas y observo que el precio llega a esta zona. O probablemente puede que sea un bloque, ya podemos que sea un bloque, un bonito de bloque, un imbalance, o inclusive unas mechas cruzadas. Y listo, y aquí me da una confirmación. Tengo altos iguales, listo, y momento. Me da esa confirmación, inmediatamente compro en contratendencia, neutralizar estos saltos. Y me da estos saltos, ustedes lo ven de esta manera todo bonito. La mayoría de las veces son liquidados. No nos compliquemos la vida, ¿ya? Obviamente que para tomar en contra y ver estos saltos iguales y tener esa confianza de dejar correrlo hasta que llegue este bloque, obviamente que en primer lugar, mucha práctica, ¿ya? Y bueno, chicos, no sé si quedó claro en este caso acerca de cómo es que observo la liquidez, ¿ya? Los patrones más comunes para ver, para tomar este tipo de entradas, como yo les menciono, lo podemos utilizar a favor y en contra. Por ejemplo, centrémonos en esta gráfica. Déjenme ponerlo acá, borrarlo también, ya. Vamos que acá marcamos nuestro rango, nuestro high y nuestro low. Está más que claro. Tenemos un punto de interés. ¿Qué es lo que puede hacer? Si ustedes con solo el hecho de guiarse en Mac y observen esto, miren, uno, dos toques. Ah, listo. Su perspectiva no va a cambiar, no dude. Si yo observo que me deja bajos iguales y analicé en macro, digo, listo, nunca logró neutralizar. Aquí con mayor razón voy a tener qué cosa, la confianza. Si ya sé que estoy respaldado en una zona,
con mayor razón voy a tener esa confianza de vender hasta por lo menos que neutralice este bajo. ¿Ya? De esa manera es como también podemos utilizar la liquidez a favor. Por ejemplo, miren cuando comienza el precio a distribuir. Todo esto que ustedes están observando es en una temporalidad macro. Son escenarios concretos que en mi caso me gusta analizar. Ahora, ¿quién causa esta ruptura estructural? ¿Esta primera o esta segunda? El primer movimiento. Este primer movimiento nos deja un bloque con imbalance, todo bonito. ¿Cómo es que lo llamamos, chicos? Decisional. No estoy en contra de la teoría, recuerden, decisional. ¿Ya? Pero inmediatamente, si nosotros nos enfocamos a respetar la teoría, tiene imbalance, etcétera, pero ¿qué es lo que pasa en los fractales anteriores? Yo siempre recalco esto. Cuando impulsa, retrocede, impulsa, siempre va a dejar un bloque que no mitigue macro. ¿Listo? Y luego, ¿qué es lo que va a pasar con el IBDA? En mi caso utilizo teoría heliotista. ¿Qué es lo que menciono después de 5 movimientos? Retrocede, neutraliza uno, o si puede que ahí se encuentre el fractal grande o inclusive el mediano, el que contenga un bloque con imbalance. Miren acá, la primera retrocede y mitigó al fractal pequeño. Listo. Pero ¿qué es lo que pasó con este fractal? Nunca logró ser mitigado, inclusive la mecha. ¿Dónde llega? Dividimos al fractal 50% acá, perdón, a la mecha. Listo, llegó a mitigar al 25%. ¿Qué contiene imbalance? Listo, es ahí donde dudamos. Y cuando ya nos dirigimos a una temporalidad menor, ¿qué es lo que pasa con la mayoría? Con solo observar una ruptura en 15 minutos, directamente quiere colocar el trade. Les doy una reacción, le hago boom. ¿Ya? Y yo es lo que yo he recomendado. Si ya sé que tengo un bajo más bajo, no me complico la vida. Me convierto en un trader scalper. Y si Dominic, ¿qué pasa de acá? El precio distribuye y me neutraliza este bajo. Listo, no pasa nada. Eso se llama pegarse o ser disciplinado, inclusive profesional, frente a su propio plan de trading que creó. Mi caso es eso. Si yo observo este tipo de escenario, digo no, no me importa. A mí no me da a entender es la seguridad de que si causa una ruptura de 1 hora o 15 minutos y este punto sea respetado, vaya a neutralizar este bajo. Pero que pueda como scalper saque un beneficio de 1.7, 1.8, 1.5, 1.4, que también son válidos. De esto muy bueno. Estoy feliz. Me voy a favor. Prefiero que me dé una entrada, salga rápido, que haga el precio lo que quiera. Porque sé que por la parte superior, en un punto de interés que no fue mitigado, con imbalance, entonces de acá, 1 o 2 toques, esto se convierte, o probablemente este alto, comúnmente lo conocen como inducement. Ya lo voy a explicar. Esa liquidez previa, ¿para cuál? Para ese bloque. Y eso es lo mismo que acontece en una temporalidad menor. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente a buscar rangos. Este de fractal de qué temporalidad es? De 4 horas, chicos. Inclusive algunas están mezcladas con 1 hora. Inmediatamente se dirigen a 1 hora, no tienen un rango, se van a 15 minutos y lo mismo. Y ese es el error que cometen. Es por ello que les mencioné macro, guíense desde una temporalidad mayor. Si me muestra un fractal listo en una temporalidad menor, lo confirmo. Y eso es lo que yo hago. Y con los tres que ustedes lo observan. La mayoría son eso, de una temporalidad mayor. ¿Da? Listo. Vamos a ver algunos ejemplos. Justo acá. Bueno, no ejemplos, ya. Vamos a ver qué es lo que acontece justo aquí en esta gráfica, chicos, ¿ya? Que pare el euro dólar. Estamos en, vámonos a 4 horas. Ya listo. En un fractal de 4 horas. Justo acá. Esperen un momento. Justo ahí. Justo ahí, justo ahí. Ahora, miren lo que acontece. ¿Dónde podemos encontrar la liquidez? ¿Qué es lo que pasa acá? Miren, este bloquecito de acá no fue mitigado. Listo, está más que claro. Zona de demanda. Me da una ruptura estructural. Listo, ahí está con mechito. Nos dejó algo prominente. Aquí, como ustedes pueden observar, yo aquí tomé una venta y también una compra. ¿Ya? Una salí en break-even y otra salí en take profit, como ustedes pueden observar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que he mencionado cuando me deja altos casi mismos similares tamaños?
o no me deja algo prominente. Se convierte en liquidez. ¿Qué es lo que tenía atrás? Una mecha. Esa mecha que me da a entender en una temporalidad menor. Listo, que probablemente fue un bloque que no fue mitigado. Miren acá, las rupturas, Dominic, ¿tú consideras válido? Obviamente que si en mi caso sí considero válido, chicos, ¿ya? Por ello es que les menciono, acá yo vendí, y también compré. Vendí, pero me sacó en breve, ¿ya? Y luego, miren, llega, mitiga este bloque y ahora sí comienza a distribuir. ¿Qué pasó? ¿Por qué no respetó ese bloque con imbalance? Yo les pregunto, ¿en qué temporalidad estamos? En 4 horas. Y en 4 horas, ¿qué es lo que nos dan a entender en primer lugar? Mire, uno, dos toques. Como les menciono, los bajos no simplemente se van a notar de esta manera, justo así todo bonito, ¿ya? No se va a notar inclusive ni de esta manera, justo acá, no. Se puede notar inclusive en velas. Miren acá, con este bajo. ¿Cuántos toques nos dejó en ese nivel? Uno, claro que estos bajos retrocedieron y mitigaron esta mecha anterior, pero viene el precio, inmediatamente liquida. ¿Y con qué lo hace? Con mechazos. Solo quiero que se noten en estos tipos de apartados. En mi caso, siempre eso es lo que hago. Cuando ya me causa ruptura, trato de observar en mi zona de oferta-demanda qué es lo que pasó. Y en el primer alto, ¿me dejó mechados o no? Para darme a entender si hay debilidad o si neutralizó o qué punto neutralizó. Miren lo que acontece en la parte superior, en la parte inferior. Y acá también, miren en la parte inferior. Acá donde llegó a mitigar, vamos a ponerlo justo acá, chicos, al ras de este bloque. Testió y comenzó a distribuir. ¿Ya? Es por ello que les menciono, desde macro, guíense desde análisis y van a notar que prácticamente el precio, miren acá también, uno o dos toques, casi mismo o similares tamaños. ¿Ya ven? Inclusive eso se lo puede hacer en la temporalidad de 1 hora. Si yo observo de esta manera, listo, con mayor razón me va a dar a entender. Por ejemplo, acá, miren, tendencia, uno, dos, tres, liquidez. Listo, tenía un bloque. Reaccionó, ¿qué pasó? No lo reaccionó, ni siquiera lo respetó. Que tenía uno, dos, tres toques. ¿Ya? Entonces, a mí, cuando yo observo estos pequeños casi juntados de similar tamaño, inclusive miren acá por la parte superior, entonces liquidez, miren cómo desciende. ¿Ya? Con solo observar este pequeño fractal, ya le está dando una muestra, ¿no es cierto? Ya le está dando una muestra. Por ejemplo, aquí en mi caso, yo tomé una entrada por confirmación, ¿ya? Y luego el precio se me regresó. Obviamente que acá ya dejé en break. ¿Cuál era mi especulación hasta el momento? Si estaba en 4 horas, miren esta mechita cuánto tenía, cuánto de bloque tenía. 17.2 pits. ¿Y qué les mencionaba acerca de las velas cuando no son mitigadas o las mechas que por lo menos tienen que llegar al 50%? Miren acá, Fibonacci. ¿A qué nivel llegó? 25. La mecha, vamos a ponerlo acá, ni al 25, ni al RAS. Por ende, ¿quién va a entender que listo? Eso será un bloque con imbalance. Mire, y ahí está el porqué y el motivo cuando abarqué este bloque de acá y tomé la entrada. Inclusive fue por confirmación. Tomé la entrada, todos se sorprendieron. ¿Por qué no abarcaste este bloque con imbalance, Dominic? Ah, listo, lo que les estoy dando a conocer. ¿Ya ven? Lo que les estoy dando a conocer. Si este bajo nunca logró mitigar o balancear por lo menos al 50, y aparte que contiene casi un aproximado de 18 pips, ah, listo, eso probablemente le iba a interesar a Libra, ¿ya? Lo que en mi caso sí dudé que fue, chicos, miren, yo observé estas mechitas, uno o dos toques, ¿ya? Pero no tuve, perdón, en este caso, eh, como persona, obviamente, como ser humano, voy a cometer errores. Por ende, en mi caso no tuve esa certeza de especular y mencionar de que probablemente lo vaya a neutralizar. Ya que muchas de las veces, miren, llega la siguiente vela y este mechita es el causante de que mitiga. Solo quiero que se centren acá. Vamos a ponerlo acá, miren. Déjenme borrarlo también justo ahí. Miren, esta vela de acá, la negra, llega a mitigar a esta vela, primera vela, apenas, ¿no es cierto? Al 25. ¿Quién lo balancea o lo mitiga? Este swing low. Miren acá, rellena esa vela. ¿Listo? Lo mitiga. Entonces es por ello que al neutralizar, en mi caso, ¿cuál fue de preferencia tener presente? Esta mechita de acá. Y de aquí tomo una entrada.
Y mi gran error es esto, no analizar en este apartado estos tipos de puntos, ¿ya? Pero comúnmente dígame que no. La mayoría obviamente que aquí busca una confirmación. A ver, dígame que no. Si no es cierto, ya. Entonces, en mi caso ya con estos puntos tomé esta entrada y igual están todos en los videos anteriores. Llegó a esta zona, tomé la entrada por confirmación, inmediatamente precio. ¿Qué es lo que pasó después al siguiente día en este caso? Me liquidó. ¿Listo? Break. Después volví a analizar qué es lo que había. Listo, unos dos toques acá también y un bloque que no fue mitigado. De ahí cuando sí observé que llegó este bloque, lo que en sí no me cabe la duda es que era una temporalidad mayor de 4 horas. ¿Cuánto tenía? Un aproximado de, vamos a ponerlo justo ahí, de 40 pips. Por lo menos esperaba que llegase a unos 20, perdón, unos 10, por lo menos por acá al 25 y que distribuyese, pero no, nunca llegó. Y aquí miren al inicio que tengo unas mechas cruzadas. ¿Ya? Vamos a poner algo específico en base a lo que es a puntos de interés. Por ejemplo, miren acá, concentrémonos en este ejemplo. El precio nos está dejando un high, nos está dejando un low, nos está dejando un boss estructural. Listo. Vamos a borrar todo este apartado. Ya lo vieron, chicos. ¿Cuál es mi punto de interés en estas zonas? Alguien dirá, Dominic, mira, tengo un bonito order block con imbalance y me voy a favor. ¿Ya? Probablemente lo refinó, etcétera, y lo dejó. ¿Ya? Y ahora es el que buscaba el order block con imbalance nada más, pero no le dedicaba a lo que es el análisis. Por ejemplo, miren, ya les he hablado acerca de las mechas. Llega la segunda vela, lo mitiga ¿dónde? 50%, casi al 50%. Esta de acá, la segunda, ¿quién lo mitigó? Nadie logra mitigar esa mecha. Estoy en macro. ¿Cuánto será la cantidad de pits? Vamos a verlo. Un aproximado de 12.2 pits. Listo. Y nos dejó lo peor, un alto. Y ese alto, al no mitigar, ¿cómo es que se llama? O cómo es que para llamarse, induzme. ¿Se ven? En mi caso yo menciono simplemente que es liquidez. ¿Ya? Estoy en macro, estos serán mis puntos de interés. Vamos a ver qué es lo que pasa después con el precio. Mitiga esa mecha y mire, llega casi al 50-50, 25. Y ahora sí a favor. Ahora sí, necesito un bloque con imbalance. Inclusive por obvias razones estoy observando que este OVE no tiene liquidez previa. Pero si me dirijo a una temporalidad menor, obviamente que me va a dar o me va a dar a tender, dar a confundir con qué. Listo, con la subestructura pequeña. Y ahí es cuando a nosotros ya nos da confianza de que probablemente como deja subestructura, el bloque con imbalance lo marque macro, fui a refinar, etcétera. Y nos tendemos a confundir. ¿Ven? Ya. Lo mismo acá, la subestructura anterior. Esta fue el que mitigó. Y a esta, ¿quién la mitigó? Nadie. ¿Ya? Bueno, obviamente que sí llegó a mitigarla, ¿ya? Y luego nos deja la subestructura. Causa rupturas, etcétera. Vamos acá, lo mitiga. Miren acá. Estoy en macro. Ya llegó 25, listo. El sobrante. ¿Por qué Dominique esas velitas? Con solo observar esto, mire. Uno, obviamente mitiga a la anterior también. Neutraliza. Y miren acá. Uno, dos, tres toques. ¿Cómo se lo conoce? Línea de tendencia. Esa línea de tendencia, ¿en qué se convierte? Perdón, dos toques, ¿sí? No, perdón, tres toques está acá. Justo ahí. Déjeme alinearlo allá. Esa línea de tendencia, que es liquidez, en un punto inter, obviamente que sí. Este pues. Y no necesitamos buscar. Por ejemplo, acá. ¿Tiene liquidez? Obviamente, claro que sí, mire. Uno o dos toques. En micro probablemente sea un bonito orden de bloque, un imbalance. Entonces, ¿qué se convierte? En primera y segunda zona. ¿Ya? Imagínense que este movimiento de esta enorme mecha no se dé. Las mechadas que nos muestra debilidad por parte de la demanda, en este caso en ascendería que asciende. ¿Listo? Y luego finaliza. Y va y liquida. ¿Ya ven? Entonces, desde macro, en mi caso, ¿qué será? Ya no comenzar a buscar, miren, acá un monitor de bloque en imbalance, acá otro no. Inmediatamente yo vuelvo a macro y trato de analizar. Y ahí sí, estas serán mis dos únicas zonas operadas. Listo, la primera por confirmación, la última por riesgo. Y de esa manera es en mi caso, chicos, no me complico con zonas de macro a micro. ¿Ya?
Así que no quiero que el video sea tan largo. Obviamente que en la siguiente clase veremos los ejemplos. Así que nos estaremos viendo en la siguiente. Saludos.